A nuestro maestro José Rogelio Alanís García. Él es magistrado del circuito del cuarto Tribunal Colegiado de Materia Penal del primer circuito. Nuestro buen amigo, bienvenido bienvenido aquí a tu casa, con Canaco Servitud. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México, mención honorífica, es especialista en justicia para adolescentes por el Instituto de la Judicatura Federal, maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana, tiene mención honorífica, también es maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, estudió estudios de doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana, cuenta con múltiples diplomados, cursos y participación en conferencias, congresos y encuentros. Es docente en instituciones académicas públicas y privadas, autor de diversos artículos y coautor de un libro. Es asesor en la ponencia del señor ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, fue secretario de juzgado y de tribunal, juez del distrito especializado en el proceso penal acusatorio en Hidalgo y en la Ciudad de México. Actualmente es magistrado y presidente del cuarto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito y coordinador de los magistrados en materia penal del primer circuito. Pues maestro, tu trayectoria es impresionante porque te ha tocado, bueno, nomás te faltó coser los expedientes o también los cosías. También los cosías, ahí aplícale el botoncito. También cosías esos expedientes porque te aventaste desde recibir documentos hasta ahora ser magistrado, ¿eh? Así es. Bueno, para mencionar por ahí, el Poder Judicial tiene una forma de trabajo durante muchos años que se parece mucho a los oficios. Y de hecho comenzamos, no viene la reseña porque no cobraba. Yo empecé de meritorio, es decir, me fui de aquí de México para terminar la carrera, me fui a Guadalajara, a un tribunal colegiado de materia civil, que era el cuarto tribunal colegiado de materia civil, a probar suerte y a coser expedientes, a estudiarlos, a publicarlos, a entresellarlos, y a tenerlos bien preparados, a sacar copias de ellos, sin cobrar un peso. Así estuve un año. Después, mediante un examen, fui a dar a la ponencia del señor ministro Aguirre Anguiano. Hice el examen y gané. Y por eso pude entrar de oficial. La palabra es muy representativa. Es un oficio. Tienes que empezar, pues, como todos los oficios, tienes que empezar desde abajo. Ustedes lo sabrán muy bien, en sus empresas podrán tener hijos muy inteligentes, muy geniales, pero que terminando la carrera no van a poder ser quedar al mando del negocio familiar. Hay que aprender muchas cosas más que no se enseñan en las escuelas. No quiere decir que no sean importantes en las escuelas, sí lo son, pero no es suficiente para llevar a cabo una profesión la que uno quiere. Lo mismo sucede en el derecho. Por eso, terminando yo la carrera, fue un año sin recibir un solo peso a cambio a trabajar. Y después pude subir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque hubo un concurso para poder ingresar, gané el concurso y así fue como pude entrar ya a cobrar el primer sueldo del Poder Judicial. Eso fue a partir del 1 de junio de 2015, de 2005. Y bueno, así ha sido la carrera, desde abajo, poco a poco subiendo. Después fui secretario de juzgado, del tribunal, después fui juez de distrito, después de un examen pues, complicado, y después, bueno, fue el tercer examen, no quedé al final, el tercer examen que pude quedar de juez, y por último, magistrado, a partir de 2021 también en un examen. Y creo que esto es muy importante porque pues, se ha dicho que la carrera judicial no existe. Y sí existe. De hecho, sí existe y está muy bien documentada y medida. De todos estos exámenes que yo les he mencionado, por lo menos para ser juez y magistrado, hay videos en los cuales se registró cada uno de nuestros exámenes orales. Esos documentos, esos videos son públicos. Pueden ver el video en el que yo fui probado, en fin, quedé después, ahí me fue muy bien, saqué 97, en uno que no quedé, saqué 90, y ahí están grabados. Cualquier persona que los quiera ver, los puede ir a solicitar, lo podemos conseguir para que sea más rápido, sobre todo para que el procedimiento sea más serio. Pero cualquier persona los puede pedir y no más de una semana a cualquier persona, sin importar quién sea, va y lo pide
el Consejo de la Judicatura y se vuelve a poner. Pues bien, creo que el primer punto, y tal vez ya lo mencionaron en la mesa pasada, lo más rescatable, lo que mejor se hizo en la reforma de 1994 al Poder Judicial de la Federación fue la institucionalización legal de la carrera judicial. Ya existía, la carrera judicial era una forma de trabajo que traíamos por lo menos desde el siglo XIX, pero en 1994 se institucionaliza y se establecen los requisitos que debe tener una persona para poder llegar a concursar. Se ha dicho mucho en la reforma que se mantuvieron los mismos requisitos para ser jueces, y eso es una verdad a medias por muchos que se han dicho en esto. Efectivamente, en la Constitución actual que está en vigor, así como en la propuesta presidencial, se establecen prácticamente los mismos requisitos para ser juez: experiencia de por lo menos 5 años, ser mexicano por nacimiento, tener una manera honorable de vivir y tener buena fama. Sin embargo, se les olvida el más importante, que también está en la Constitución y está en la ley, que es haber concursado y haber llegado al puesto a través de concursos de oposición. Y para poder llegar a esos concursos de oposición, se requiere en primer lugar haber tenido por lo menos 5 años como secretario de tribunal. Y ya vieron, un ejemplo, siempre es malo hablar de una primera persona, pero ya nos introdujeron por ese lugar. En mi caso, para poder llegar a concursar, tuve que pasar 9 años en el Poder Judicial. Estos 9 años ya recibí un sueldo, más 1 año más en que no lo recibí, pues fueron 10 años antes de tener el derecho a concursar. Una vez que ya tuve el derecho a concursar, no quedé en el primer concurso, son concursos muy especializados. Uno tiene oposición pues con muchas personas que tienen esa experiencia incluso mayor en el mismo Poder Judicial, y tiene 3 etapas esos exámenes por lo general. La primera etapa es un filtro, que es un examen que llamamos de bolitas. Son 50 o 100 preguntas que hablan de derecho en general, puede ser cualquier materia del derecho. No puedo hablar desde todas las materias que tengan el derecho, es realmente muy amplio. Estas hacen preguntas de leyes y de jurisprudencia nacional e internacional. Para poder pasar a la segunda etapa, uno debe quedar, dependiendo del concurso, con una calificación mayor, ya sea a 80 puntos o a 85 puntos, y además estar entre los 50 o 100 mejores promedios. Si está muy competido, puede ser que el 95 sea el punto mínimo para pasar a la segunda etapa. Entonces, las personas que sacaron 94, 93, aunque es una muy buena calificación, por ese concurso, puedan acceder a la segunda etapa. Después de la segunda etapa, en mi caso, pues estoy en un curso que ahora estábamos para jueces de constitución acusatorio, que no teníamos la tradición en México de jueces orales que resolvieran en audiencias como lo vemos en las películas norteamericanas. Entonces, ahí fueron 3 meses y medio, estuvimos de sol a sol, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, llevando clases, y en los tiempos libres, pues estudiando para la tercera etapa, que era proyectos de sentencias. Fueron 2 proyectos de sentencia, nos pasaron un video de una audiencia inicial, y teníamos que resolver en el mismo momento y decir cuál era la decisión que teníamos que tomar con base en los datos que expusieron las partes en ese video. Y el segundo fue una audiencia de juicio, en la cual también nos pasaron un video y teníamos que emitir un veredicto, un fallo, y también inmediatamente después de ese fallo nos prepararon más computadoras para escribir la sentencia. Y después seguía la siguiente etapa, la última, que era un examen oral entre 3 sinodales, un consejero de la judicatura. En nuestro caso éramos jueces, podía ser un juez o un magistrado, y aparte un juez. En mi caso fue un consejero, un magistrado y un juez por insaculación. Están los temas del partido, es un temario muy amplio, y uno sacaba de
urna, un papelito, y ahí venía un tema o varios temas. Y uno en ese momento tenía que estructurar una exposición de 15 minutos que abordara el tema con todos los temas, y después de esos 15 minutos, el jurado te podría preguntar el tema que desarrollaste o de cualquier tema jurídico que ellos quisieran. El examen normalmente dura 30 a 45 minutos y ahí le entregan a uno en ese mismo momento una calificación. Después juntan las calificaciones de todos tus exámenes más un concentrado de carrera judicial en el que se toma en consideración los cursos que se han tomado, cursos tanto emitidos o expedidos por la Escuela Federal de Formación Judicial o de cualquier institución reconocida, puede ser pública o privada. Y entonces, los cursos, los diplomados, las maestrías, los doctorados tienen puntuación prefijada. Y si uno acredita eso lo acreditamos desde el principio, cuando uno se inscribe, envía todos esos papeles para acreditar su trayectoria jurisdiccional, y eso también se toma en consideración para establecer las calificaciones finales. Hacen un concentrado y ya se establecen pues, los lugares en los que cada uno queda en el concurso. En el concurso que yo participé, éramos más de 2.000 personas, al final quedamos alrededor de 105 o 110 personas elegidas, una de cada uno. También fue uno de los cursos más grandes que hubo, ya que una necesidad imperiosa y rápida de contar con jueces en el nuevo sistema. Y ya una vez que uno queda como juez, no termina ahí la formación, además que la mayor parte de nosotros damos clases en instituciones públicas y privadas, pues la mejor manera de mantenerse actualizado, uno sigue tomando capacitación. Alguna es obligatoria y alguna es pues voluntaria. Para hablar de la obligatoria, a partir de la reforma que hubo al Poder Judicial apenas en el año 2021, que fue impulsada precisamente por el gobierno del presidente López Obrador, bajo la presidencia de la Corte del ministro Saldívar, nos obligaron, de manera muy sana, a acreditar cursos en materia de derechos humanos y en materia de respeto a derechos laborales y a igualdad con la mujer y justicia de género. Esos fueron obligatorios. Fueron cursos de aproximadamente 3-4 meses que tomamos, no solamente los magistrados, sino también los secretarios de tribunal y juzgado, además de los que pues, tomamos de manera, pues, ahora sí que normal, todos los jueces. No termina la carrera judicial, no termina nuestra especialización, nuestra preparación con acceder al cargo, sino que esto continúa. Entonces, uno de los principales temas que deben mantenerse en la reforma es mantener esto, la carrera judicial. Los requisitos formales que se han publicado normalmente, que son los 5 años de experiencia laboral, después de haber cursado la carrera de Derecho, que normalmente dura 5 años, se debe complementar con tener experiencia y profesionalidad en este oficio. Uno tiene que saber integrar un expediente, uno debe saber coser un expediente, mantenerlo de manera correcta, para evitar que alguien pueda incorporar a los expedientes constancias apócrifas. Eso es lo que uno aprende entrando apenas al Poder Judicial. Evitar que pueda haber corrupción y que haya alguien que de manera incorrecta añada constancias a los expedientes. Es lo primero que uno aprende en esto. Y así uno va avanzando y va aprendiendo más controles para mantener una buena impartición de justicia. Entonces, tomando esto en consideración, la reforma, lo primero que trata es una reforma al artículo 17 constitucional, que es el que establece el derecho fundamental al acceso a la justicia. En la mesa anterior refirieron de manera muy acertada que defender el Estado de Derecho es defender el Estado de los derechos de las personas. Y los derechos de las personas son muy amplios.
Aquí, lo ha dicho muy bien el doctor Octavio, aquí se está representando a Pueblo, 4.8 millones de empresas que representarán pues, a más de 20 millones de personas, siendo números muy conservadores, y que son 4.8 millones de personas que cargan sobre sí la mayor aportación al gasto público en este país, porque es la economía formal que da impuestos, que paga contribuciones al gobierno y que mantiene al Estado mismo funcionando. ¿Cuáles fueron los primeros derechos fundamentales que existieron? Esos, los de tributación. Que te cobren de acuerdo a lo que ganes, que no te cobren de más. Y que los impuestos no los determine el poder de manera arbitraria, que no se le ocurra, como pasó hace 150 años, más de 150 años con Santana, que no había dinero, voy a poner impuestos por cantidad de puertas y de ventanas que haya en las casas. Pues para evitar esa discrecionalidad, esa arbitrariedad, nuestra Constitución, el artículo 31, prevé los principios de legalidad, de proporcionalidad y de equidad tributarias. Es decir, que a todas las personas que tengan un ingreso similar, se les pida y se les soliciten contribuciones de manera similares, igual a los iguales, desigual a los desiguales. Y proporcionalidad es que mientras más gane yo, pues más carga tributaria tenga, y mientras menos gane yo, menos carga tributaria tenga. Y por último, y el más importante, es legalidad, que esos tributos estén previstos en leyes emitidas por mis representantes, no por la voluntad arbitraria de una sola persona o de un solo grupo de personas, sino por mis representantes. De ahí vienen las facultades y deberes que tiene esta confederación, esta Concanaco y Servitur, de ser tomados en cuenta en todos los asuntos que tengan que ver con el objeto que salvaguarda. Es parte del ejercicio de un derecho fundamental. Estoy hablando aquí de tributación, pero así nos podemos abrir a todos los demás derechos: propiedad, libertad, igualdad, acceso a los cargos públicos, porque vean cómo la carrera judicial es una forma en la cual cualquier persona puede ingresar a ejercer un cargo público, a ejercer un poder del Estado, que en este caso es el poder judicial, que requiere, sí, haber estudiado el derecho, pero nada más. Además, actualmente también hay exámenes para entrar al cargo menor, que es el de oficial judicial, que aprende a coser expedientes, a integrar expedientes, a sacar copias y a volver a integrar esas copias al expediente para que se mantenga su identidad y no se vayan a embarazar los expedientes con constancias que no le corresponden. A esto puede entrar cualquier persona. Si analizamos la historia de muchas personas en el Poder Judicial, que fue mi maestro, que me enseñó a mí a ser secretario, él fue campesino hasta los 25 años. A los 25 años él todavía araba la tierra. Terminó un año después la carrera y actualmente es magistrado del circuito en Guadalajara. Y así podemos hablar de muchos ejemplos. Hay personas que salieron de escuelas normales, que se dedicaron primero a la docencia y posteriormente terminaron en el Poder Judicial. Y es que para eso está el Poder Judicial. Para usar una analogía, el Poder Judicial es como una frágil doncella griega en medio de dos grandes titanes. Por un lado, el poder político, por otro lado, el poder económico. Y el derecho es el que resuelve, con la razón, los conflictos que surgen entre estos dos titanes. Y no solamente entre esos titanes, también somos los que resolvemos los conflictos que surgen en todas las esferas de la sociedad. Las esferas de la intimidad, es decir, la familia. Todos los problemas familiares terminan en juzgados. Todos los problemas de cumplimientos de contratos terminan en juzgados.
Todos los problemas entre la fuerza laboral y el capital terminan en juzgados. Resolvemos, esa es la materia misma y la necesidad misma que tiene la sociedad del derecho, es que nos encargamos de resolver de manera civilizada los conflictos que se dan en todos estos ámbitos, que al final de cuentas es en todos los ámbitos de la sociedad. Y es que estos conflictos se van a resolver de alguna manera u otra, o se resuelven por la buena, que es mediante el derecho y la justicia, o se resuelven mediante maneras pues, equivocadas, mediante la violencia, como sucede mucho en materia agraria, por ejemplo, o se resuelve mediante el hecho de que una parte ceda y se resigne. Tristemente es la manera en que más se resuelven en este país los problemas. Todos sabemos que de la totalidad de delitos que se cometen en el país, una fracción muy pequeña, menos del 10%, se denuncia. Quiere decir que el 90% de la gente se resigna al sufrimiento que implica ser víctima de un delito y ni siquiera lo denuncia. Y de los que no se resignan, sino que tienen fe en el derecho para resolver el problema, de esto, menos del 1% termina llegando a los tribunales. Y de esto también, menos del 10% termina llegando a una sentencia. Esto significa que efectivamente necesitamos una reforma a la impartición de justicia. Nadie se opone a una reforma, nunca. Todos sabemos que podemos y debemos mejorar. Todos sabemos que la función que desempeñamos en el Estado es muy delicada y es muy importante como para dejarlo nada más en manos de nosotros. Sabemos que todas las personas tenemos que contribuir. Pero debemos contribuir, como ya se dijo en la mesa pasada, con serenidad y diálogo franco y abierto, sin otro objetivo que el bien del país. Eso yo detecté en la mesa anterior y creo que es lo que todos queremos y deseamos. Y esa reforma pues sí requeriría en principio todo el camino de la justicia. Y el camino de la justicia comienza por el conflicto mismo, donde surge. El conflicto mismo normalmente para la mayor parte de la población surge en el propio hogar. Violencia familiar, divorcios, custodia de los menores. ¿Dónde comienza la solución de esos problemas? Con mediación, con justicia alternativa. A nadie le gusta terminar dirimiendo esos problemas necesariamente con un juez. Si se pueden arreglar de otra manera, mejor. Pues ahí hay un nicho que se ha trabajado. Recientemente se emitió el Código Nacional de Procedimientos Familiares que está en esa perspectiva. ¿Qué hace falta? Bueno, potenciar esos mecanismos alternativos de solución de controversias y también el acceso de la gente a personal capacitado, que haya más abogados conocedores de esos temas que puedan orientarnos. Se requiere potenciar a las asesorías jurídicas que presta el gobierno a través de las secretarías de gobiernos de cada entidad federativa o de la Secretaría de Gobernación, en el caso del nivel federal, así como en las defensorías públicas que hay tanto en los estados de la República como a nivel federal, que depende en este caso del Poder Judicial. También se requiere trabajar en las fiscalías. Y no es porque hablemos mal de las fiscalías. Hay personal, como en todos lados, muy valioso, muy preparado, muy capacitado, pero como sucede en muchos lados, hay poco personal para mucho trabajo. Mucho del rezago que existe a nivel de fiscalías no se debe a que sean personas que no quieran trabajar, sino que simplemente no hay tiempo, ni insumos materiales, ni personales para poder cubrir la necesidad que se tiene de justicia en la procuración de esta, en la persecución del delito. Para darles un ejemplo,
Cuando yo fui juez en el estado de Hidalgo, pregunté cuántos policías federales ministeriales tenían. Y esto es muy importante porque los policías federales ministeriales son los que van y realizan las investigaciones. Son los que ubican a los testigos y los entrevistan. Obviamente bajo la dirección del Ministerio Público, pero el que va y hace el trabajo de campo para indagar qué sucedió es el policía. No eran más de 20 para todo el estado. Entonces eran 20 policías federales ministeriales para todos los delitos federales en el estado de Hidalgo. Y en Hidalgo hay mucho delito federal. Hay mucho robo de hidrocarburo, que es un delito federal, al que se le puso mucha atención al inicio del sexenio. También hay mucho transporte de personas indocumentadas. También los problemas que todos conocemos de secuestro, de delincuencia organizada. Eran 20 policías. Podríamos culpar a la Fiscalía General de la República de que no se llevaran ante el juez todos los asuntos. Pues no. ¿A quiénes llevaban? Pues a los que detenían con las manos en la masa, en flagrancia. Sin embargo, todos sabemos también que los policías, como todas las personas, por lo general hacen bien su trabajo, pero en ocasiones también se equivocan. Por alguna u otra razón, es posible que tenga gente que no mereciera ser detenida. Para eso están los jueces. Y los jueces tienen, después de que los detiene el Ministerio Público, tiene 48 horas para o liberarlos o enviarlos ante un juez. Y el juez tiene que resolver inmediatamente si la detención fue legal o no. Todos aquí podemos ser sujetos de detención arbitraria. ¿A quién no le ha pasado que por alguna razón el policía, cuando van manejando, cuando van caminando en la calle, los detenga? Así nada más. A todos nos ha pasado alguna vez. A la mayoría no nos ha llevado a la necesidad de estar ante un juez, pero algunos sí. Pues para eso está este juez, para salvaguardar la libertad. Y en esta reforma, lo primero que se está proponiendo en relación con el Poder Judicial es abatir el rezago y, como ya se mencionó en la mesa anterior, que se resuelva dentro de 6 meses. Y la pregunta es, ¿dentro de 6 meses desde cuándo? Estamos en una federación. La mayor parte de los asuntos comienzan en la justicia local, ante un juez local, que puede estar en cualquier ciudad o localidad del estado. Después, la segunda instancia es ante el Tribunal Superior de Justicia de esa entidad. Y después de esto, ya seguiría el amparo en materia federal. Por eso duran tanto tiempo los asuntos, porque tienen que pasar por esas 2 instancias y después por la extraordinaria que es el juicio. Aún así, normalmente un asunto normal en materia penal o en materia civil no pasa desde este primer momento hasta el último que resuelve el amparo. No suele pasar más de 2 años, por lo general. Hay asuntos más largos, sin duda, pero normalmente no pasa de 2 años. Estos 6 meses, es una propuesta que hacemos, deberán de contarse a partir de que el asunto esté en estado de resolución. El derecho es muy complicado. Para hablar de ejemplos muy sencillos, unas cuestiones que se tienen que resolver en primer lugar son los llamados presupuestos procesales, es decir, que las partes que están instaurando el asunto realmente tengan la capacidad de instaurarlo y la competencia. Es común que el juez que está conociendo el asunto, el que se proponga, no sea competente. Estas cuestiones competenciales pues pueden llevar 1 o 2 o 3 meses. Y me refiero a cada uno de los momentos procesales que nos quedan. Porque es importante mencionar que las leyes sustantivas y adjetivas, o sea, de procedimientos
que van a aplicar los jueces que vayan a entrar después de la reforma van a ser exactamente las mismas. Van a ser las mismas leyes igual de complicadas, igual de complejas, abstrusas incluso, que las que tenemos ahora. Entonces, sí, todos estamos de acuerdo que debe ser más pronta la justicia. Justicia que no es pronta simplemente no puede ser justicia. Eso lo tenemos muy claro. Y lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia Mexicana varias veces, lo hemos dicho nosotros mismos en muchas ocasiones. Nadie tiene asuntos descansando en su tribunal por gusto. Los asuntos los vamos resolviendo más o menos como van llegando. Y en varias entidades federativas hay realmente mucho rezago que tiene que ver con este siguiente punto. México forma parte de la OCDE desde 1994, fuimos el 25º país que entró, ahora son 38 países en la OCDE, y somos el país que tiene menos jueces por 100.000 habitantes. Si en Alemania son 24 por cada 100.000, acá somos 6. Bueno, un poquito menos de 6, menos de la cuarta parte. Y no somos un país más sencillo que Alemania, lo acaba de mencionar el doctor Octavio. ¿Cuántas alemanes caben en México? Unas 6. Y aquí tenemos más pluralidad de población. Aquí es menos homogénea la población. La población del sureste tiene una idiosincrasia, si bien similar al resto del país, también es diferente al resto del país. La del sur, la del centro, la del norte, norte oriental y la del norte occidental es diferente. Las necesidades de cada una de estas partes del país también son diferentes. Pues, en esa complejidad de conflictos que hay, conflictos por la tierra, por la propiedad, por los negocios, por las familias, pues nada más tenemos 6 jueces por cada 100.000 habitantes. Claro que va a haber rezago. Y si sumamos que la procuración de justicia no comienza con los jueces, sino que termina en ellos, pues este problemita lo tenemos desde las policías. Pocos policías, mal pagados, muy mal capacitados. Después, pocos fiscales, que en materia federal les puedo decir que por lo general es gente bien capacitada, a nivel local varía más este estándar de calidad, pero lo que sí no varía es que es poco personal, muy poco personal, para una cantidad muy grande de trabajo. De tal forma que cuando llegamos a la parte final, que es ante el juez, todo esto, toda esta bola de nieve, se va incrementando exponencialmente. Y llegamos a muchos asuntos ante muy pocos jueces que tengan que resolverlos. Y aún así, las cifras reales de rezago no son tan malas como se ha propagado últimamente. Entonces, ¿qué proponemos aquí? Naturalmente, creemos igual que en la mesa anterior que esta reforma no es la deseable, pero si no vamos a tener de otra opción en la cual abonar a que sea la que mejor pueda servir al país, esta sería una primera posición. Que sea 6 meses a partir de que se estén en estado de resolución conforme a la ley los asuntos. Segundo punto, la carrera judicial. Vean cómo están conectados los asuntos. Las leyes no van a cambiar. La ley de amparo va a seguir siendo tan técnica y complicada como lo es ahora. El Código Fiscal de la Federación va a seguir siendo tan complejo como lo es ahora. La ley del impuesto sobre la renta, igual. Y hablemos los códigos fiscales o tributarios de cada una de las entidades federativas, va a seguir igual de complicada. La legislación mercantil, lo mismo. El Código de Comercio, que ya está viejito, desde 1889, va a seguir siendo el mismo, con muchas leyes que han surgido a partir de ellas.
Y ni hablar de la materia penal. Para dar un ejemplo, hay más delitos previstos en leyes especiales que en todos los códigos penales. Imagínense qué cantidad de figuras delictivas tenemos en nuestro país. Cientos de tipos penales están previstos en nuestras legislaciones. Y la edad del delito, que es de raigambre alemana, no se va a hacer más sencilla una vez que se apruebe la reforma. Va a seguir siendo la misma teoría, que es realmente compleja. Ya cuando uno la entiende, no parece tan complejo, pero para entenderla pues uno tiene que pasar por muchos años de estudio y también de carrera judicial, llevando los asuntos día a día en los tribunales, en las salas de audiencia y después en el nivel de amparo. ¿Qué es lo que proponemos en este punto? En primer lugar, en la reforma tiene lo que podríamos llamar una trampa. Tanto para la elección de jueces magistrados como para ministros de la Corte, se está estableciendo que, por un lado, cada una de las cámaras del Congreso de la Unión, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Presidencia de la República, propongan candidatos. Tienen que proponerlos en determinado tiempo. Obviamente la iniciativa no refiere cuál va a ser el tiempo, eso se va a dejar a la ley secundaria. Sin embargo, sí queda claro que si no proponen dentro de esa temporalidad a los candidatos, pues nada más se van a tomar en cuenta los que sí fueron propuestos. Pero vean cómo viene aquí la reforma. La reforma viene diciendo que pues, el presidente los elige pues, como él considere. En el caso de ministros de la Corte, hasta 10. Significa que puede proponer solamente a uno si así lo decide. Pero la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para aprobar a las personas que propondrían para ser electas, tendría que ser por 2/3 partes. Entonces, ¿qué es más fácil? Que la Cámara de Diputados se ponga o no de acuerdo 2/3 partes para elegir a sus propuestas de candidatos, 2/3 partes del Senado y 2/3 partes de la Corte. Con el tiempo corriendo, y si no se ponen de acuerdo, solo se va a quedar el candidato de la presidencia. Esto da una ventaja demasiado grande para la presidencia de la República en la determinación de qué personas serán las designadas como candidatas. Entonces, siguiendo esta idea de la carrera judicial, en primer lugar sería que no se elija de esa manera, que no se requieran esas proporciones de 2/3 partes, esas proporciones calificadas, sino de mayoría simples, para que todos estén en la misma posibilidad de designar candidatos. La siguiente, y lo mencionaron momentos antes, es el escalonamiento, pero un escalonamiento real. Se ha hablado de un escalonamiento de un año, eso no puede ser un escalonamiento. Imagínense todos ustedes en sus empresas, ya sean micros, pequeñas o medianas, que de un día para otro todas las personas que mandan las despidieran. Eso será muy difícil de llevar a cabo. También será muy difícil que las personas nuevas conocieran el trabajo que tuvieran que realizar. Como refieren en estos momentos antes, hay curvas de aprendizaje. Y normalmente uno aprende de quien ya está ahí haciendo el trabajo de manera más o menos correcta. Entonces, la idea sería que no se dé un despido masivo de jueces y magistrados, sino que por lo menos los jueces y magistrados se mantengan y conforme van siendo sustituidos, ya sea por renuncias o porque pues llegan a la etapa de jubilación, con base en eso poco a poco vayan siendo sustituidos, si quieren, con esta manera de elección. Y con eso también se podrían, si bien no respetar de la mejor manera posible, sí, como un mínimo, los estándares internacionales que hay sobre la materia. Hay sentencias muy claras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es obligatoria para el país y que es tomada en cuenta de manera muy especial por
pues las calificadoras de inversiones y también los fondos de inversiones en general para establecer la idoneidad o no de invertir en nuestro país. Además que son obligatorias. No podemos salirnos así de fácil de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana. Un país que abandonó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente por no querer cumplir una sentencia de la Corte Interamericana que obligaba a reinstalar a unos 4 o 5 jueces, no a los 1.700 jueces y magistrados federales, más los 6.000 que son en los estados, nada más 5 o 6 jueces, fue Venezuela. Y Venezuela por eso terminó saliendo incluso de la OEA. Ahora está en un estado medio extraño, de estar adentro o afuera de la OEA, dependiendo de cuál sea el gobierno legítimo que represente a ese país. Pero bueno, todos estamos de acuerdo en que no es un escenario propicio para nuestro país, pues estar enfrentando esas consecuencias que están sucediendo en otros países. Entonces, escalonamiento sí, pero que sea realmente gradual. No sea ni a 1, ni a 2, ni a 3 años, sino poco a poco. Y eso también se relaciona con la manera en que se habrían de elegir. Si bien en la última elección se designaron a muchas personas, más personas que jueces hay actualmente en el país, lo cierto es que están agrupados por corporaciones políticas, partidos políticos o incluso coaliciones. De tal forma que todos pudimos elegir a todo ese universo de personas con 5 o 6 boletas, que fueron las que llenamos el día 2 de junio. Como está la reforma, no es así, sino por cada uno de los órganos jurisdiccionales. De tal forma que, como bien refirió el doctor Octavio, aludiendo a lo que escribió el ministro Rocío, pues tendremos pues varios cientos de páginas que llenar. Bueno, primero que leer para saber quiénes son los que van a ser elegibles por cada uno de los cargos, por cada uno de los juzgados, por cada uno de los tribunales, y después ponernos a ver qué personas son las que ahí están contendiendo, sumándole aparte que no podrían disponer de recursos públicos para promocionarse. Y la verdad es que pues, yo creo que casi nadie de ustedes me conocía antes del día de hoy. Es normal, mi trabajo era estar en el tribunal sacando asuntos que para eso no pagan. Ahorita estoy aquí, estoy de vacaciones. Ahorita no tengo que ir a llenar y a resolver asuntos. Pero bueno, por eso tuve que salir precisamente por estas circunstancias. ¿Cómo llevaré yo a cabo una campaña sin dinero? Pues sería muy difícil. Y se requiere que la gente no solo me conozca a mí, sino que conozca a todos estos cientos de personas que van a estar nombradas en esas boletas y que no van a tener, por lo menos oficialmente, un partido político que las respalde. La gente, naturalmente, requerimos de orientaciones cuando es tantas personas las que tenemos que tomar en cuenta. Y para eso sirven los partidos políticos. Tal vez yo no sepa cuál era el nombre del diputado o titular suplente del distrito en el que yo voté. Pero yo sabía que yo iba a votar por tal o cual partido, que ya sé cuál es su orientación política y con esa me puedo yo identificar. Esos parámetros, esos derroteros que tenemos para elegir al poder político, no los vamos a tener para elegir a estas personas. Por lo cual, pues otra propuesta es pues, que no se haga de esa manera tan pulverizada la elección de jueces o magistrados y tampoco de ministros de la Corte. Es decir, que no haya destitución masiva. Y el siguiente punto, también para promover la carrera judicial, es que las personas, para poder ser candidatas, tengan aprobados exámenes de los que realizan la Escuela Federal de Formación Judicial y que esta Escuela Federal expida listados de personas que sean elegibles y solamente de esta lista puedan ser
propuestas, ya sea por el Poder Ejecutivo, por el Legislativo o por el Judicial. Y también que estos exámenes tengan como mínimo algunas de las fases que he mencionado, es decir, que haya un examen de conocimientos generales de derecho y alguna otra etapa que ya sea mediante exámenes orales o mediante resolución de asuntos que se pueda determinar más su idoneidad. Y pasando determinado puntaje, 80 puntos, 85 puntos, sean idóneas para integrar estas listas y solamente personas que están en estas listas puedan ser seleccionadas por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo o el Poder Judicial. Con esto se salvaría la carrera judicial y, si bien no de la manera más óptima que nos gustaría, sí se cumplirían requisitos que también son obligatorios a nivel internacional. Otro punto que se ha mencionado es el del Tribunal de Disciplina. Como está planeado en estos momentos, ese Tribunal de Disciplina estaría incluso por encima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los parámetros con los cuales juzgaría serían estos tan abstractos y generales como el interés social y el orden público. Los estándares internacionales, incluso nacionales, porque también tenemos jurisprudencia al respecto, hablan de que los juzgadores, precisamente por ser la barrera que protege al ciudadano del gobierno arbitrario, pues requieren controles más estrictos. Y por esas razones se requieren que las conductas que puedan llevar al cese de estas personas sean conductas graves y que estén tipificadas como tales en la ley. Otra propuesta es agregar eso, lo cual ya tenemos en jurisprudencia nacional e internacional, agregarlo ahí, que sea una obligación del legislador establecer un catálogo cerrado de conductas claramente descritas en la ley como graves y merecedoras de la sanción más grave que existe, que es la destitución. Y también que haya un recurso efectivo. Todas las personas tenemos derecho a un recurso efectivo. ¿Por qué? Porque por alguna razón u otra todos podemos ser presas de alguna injusticia en la primera instancia, todos. Pues para eso hay una segunda instancia que puede haber el mismo asunto, ya a la luz de lo que cada quien plantee, y con eso pueda resolver. La reforma actual no prevé ese recurso. Bien, ese tribunal de disciplina como última instancia y en una sola instancia, en un solo procedimiento se va a resolver de manera definitiva. Eso no cumple ni estándares nacionales ni internacionales. En nuestro artículo 23 constitucional, y eso se va a quedar ahí, es que ningún juicio puede tener más de 3 instancias. En realidad, en la legislación ya nos quedamos en 2, más el amparo, que propiamente no es una instancia, sino un juicio aparte. Acá obviamente no correspondería que tuviéramos el amparo, porque será que nosotros mismos juzgáramos y se hace un círculo vicioso. Pues para evitar eso, que haya un recurso efectivo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como de hecho actualmente lo hay. El Consejo de la Judicatura puede destituir jueces y magistrados, y sí lo ha hecho. De hecho, actualmente hay varios que están suspendidos, esperando un procedimiento, y si llegan a ser cesados, cuentan con un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sería así de ser agregado. Y también que la elección de estas personas que formaran parte del Tribunal de Disciplina fueran o hayan sido jueces o magistrados. Es algo que sucede en muchos lugares o ámbitos profesionales, que las personas que pueden mejor saber y aquilatar la labor pues son los pares. Pasan en medicina, pues ahí tenemos la CONAMED, y se toma mucho en cuenta lo que resuelve, por ejemplo, la CONAMED cuando llegan los asuntos a nivel de jueces, porque sabemos que tienen que cumplir lo que ellos llaman lex artis, es decir, los estándares que cada uno de los oficios tiene para resolver. Pues aquí lo mismo, sería una idea muy parecida
A eso que ya se practica en otros lugares. Esto resaltando que no hubiera una preponderancia de ningún poder, y también que se cumpla al mismo tiempo con estos estándares internacionales, que son realmente lo que más podría afectar en aspectos económicos una reforma que no se llevará a cabo de manera correcta. Repito, no se trata de que estemos a favor de esta reforma. Sí estamos de acuerdo en que hay una reforma, creemos que debería ser integral, debería implicar a la policía, debería implicar a las fiscalías, debería implicar y replicar en los poderes judiciales locales la experiencia que ya tenemos ganada en el Poder Judicial Federal de este servicio profesional de carrera judicial, y sería también pues abonar también a los foros jurídicos con la colegiación obligatoria que también obligue a todos los operadores del sistema de justicia, al foro, a estar en constante preparación, algo similar a lo que tenemos nosotros. Pero siendo realistas y teniendo esta opción que está marcada, me parece que con estos puntos que estoy planteando aquí, si bien no sería la mejor reforma posible, sí sería una que tendría pocas posibilidades de ser controvertida a nivel internacional, con los efectos nocivos que eso tendría para nuestro país, para la economía de nuestro país, y al mismo tiempo podría rescatar los principales logros que hemos tenido en la reforma del 94 y después en la misma de 2021 que el propio presidente López Obrador promovió hace escasos 3 años. Y con esto pues creo que podemos dejar esta presentación. Gracias. Muchísimas gracias, magistrado. De verdad que pues interesantes los puntos que abordas. A mí me gusta de manera particular el ver cómo sí. En algún momento lo conversamos en cuanto a todo lo que veíamos de dificultades en esta reforma y de las situaciones que se apuntalaban que pudieran generar una mejora, y me parece que es coincidente en que tienen que darse cambios en beneficio del propio poder y de los ciudadanos. Entonces entiendo que tenemos un documento que un desarrollo también debe decir que si lo vamos a integrar con el documento final que estaremos compartiendo con las cámaras, que siguen estando conectadas. Y si me permites, pues le damos el uso de la voz ahí en San Luis Potosí a nuestro buen maestro Jorge Chezal Palau, presidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, capítulo San Luis Potosí, que ya está aquí, y saludar a nuestro diputado que ya nos acompaña. Diputado, ahorita se nos retrasó un poco ya sabe cómo es esto de que nos gusta platicar del tema, y es un tema por lo menos de antemano muy apasionante. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes, no sé si nos escuches. No sé si me escuchan bien. Ya te escuchamos. A ver, no sé si me escuchan bien ahí. Adelante, si gustas comenzar, seguramente por redes sociales. Bueno, muy bien. Primero que nada, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy. Difícil para el comercio organizado que a esta hora y el lunes estemos hablando de temas jurídicos de esta complejidad. Voy a tratar de reducir un poco la exposición en relación a algunos puntos que me parece interesante poder establecer por encima de lo que es esta discusión que se está teniendo respecto de la reforma. Me parece muy interesante la amplia explicación que ha dado el magistrado Alanís de muchísimos aspectos. También lo mismo lo que hicieron las 3 personas que me antecedieron en la palabra. Pero tú decías, Octavio, ¿cómo sí? Y yo voy a decir por qué no. Es decir, yo más bien voy a plantear por qué a mí no me gusta esta reforma. Y más que buscarle el cómo sí, me parece que hay ciertos puntos en donde tenemos que poner cierta atención. En primer lugar, es una reforma que parte de una falsedad.
y parte de un supuesto falso, porque en la elección del 2 de junio no se confirió el mandato para destruir al Poder Judicial. El 2 de junio se eligió una presidenta de la República, pero si se quiere entender que el mandato popular dado en las urnas, es para cambiar al Poder Judicial, también sería para la seguridad, también sería para la economía, también sería para muchas otras cosas, y entonces no entiendo cuál es la prisa del caso del Poder Judicial, cuando en realidad el mandato sería bastante amplio. Entonces me parece que ahí se parte de un supuesto que es erróneo. El hecho de que se hubiera mencionado en campaña lo del famoso Plan C para reformar al Poder Judicial no aparecía en las boletas, ni creo que los votos se hubieran emitido por los ciudadanos en ese sentido. Entonces, me parece que ese es un primer supuesto falso. Otro supuesto falso del que parte esta reforma es porque se habla de que hay que democratizar a la justicia. Bueno, hay formas de democratizar a la justicia sin cesar jueces, magistrados y ministros y sin llevar el tema a la elección popular. Si a la presidencia de la República le gusta una justicia democrática, ahí está el juicio de jurados. Hay muchos países que tienen el juicio de jurados y no hay forma más democrática que el juicio de jurados para poder tener la participación del pueblo en la administración de justicia. Y finalmente, también en relación a estos supuestos falsos, hay un tercero, porque dice, todos los jueces y magistrados y ministros son corruptos y hay necesidad de cambiarlos. Y la mejor manera que puede funcionar un tribunal es cuando los elige el pueblo. Falso, porque no están tocando al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que son magistrados que designa el presidente y ratifica el Senado, y ahí nos están metiendo para efecto de también llevarlos a elección popular. ¿Por qué? Porque ese es un tribunal del Poder Ejecutivo. Entonces, si fuera cierto ese supuesto de que por la necesidad de cambiar las reglas se va a mejorar la administración de justicia, pues me parece que se desdice la presidencia de la República con el hecho de no involucrar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Me parece que la pregunta no tendría que ser cómo elegir a jueces, magistrados y ministros. La pregunta tendría que ser qué justicia queremos y a partir de la justicia que queremos, entonces construir el mecanismo para integrar los tribunales. Siempre me gusta citar en estos casos aquel clásico de la literatura que se considera literatura infantil, pero que en realidad no lo es tanto, que es el de Alicia en el País de las Maravillas, cuando la niña va caminando por un cruce de caminos, se encuentra con un gato y le pregunta, ¿qué camino debo de seguir? Y el gato le dice, ¿a dónde quieres ir? Y ella dice, no sé. Y dice, pues entonces agarra el camino que quieras, porque cuando no sabes a dónde vas, pues el camino no importa. Mencionó el magistrado Laníz algo muy importante, solución de conflictos. Y hay una diferencia entre lo que es justicia y lo que es solución de conflictos. Porque yo en una solución de conflictos, con tal de arreglar un problema, puedo ceder de mi parte y considerar que es injusto, pero estoy acabando con el conflicto. Y entonces, eso nos lleva a tener que preguntarnos qué justicia es la que queremos. Esa pregunta se le hicieron en Bolivia en su momento. Por eso cuando nos lo ponen como ejemplo de que ahí se eligen a jueces, a magistrados y a miembros de la Corte Constitucional, es porque en Bolivia necesitaban una justicia de transición. Es decir, dada la gran cantidad de pueblos originarios con los que cuenta ese país, la justicia era una justicia comunal. Y como era una justicia comunal, entonces había que transitar a un régimen distinto de justicia. Al día de hoy ya no funciona la elección como lo hicieron en su momento. ¿Por qué? Porque ya se ha dado la transición a un sistema más formal. Partiendo de esta base, revisando la iniciativa, yo me doy cuenta que estamos en la discusión que ellos quieren que tengamos. ¿Quiénes son ellos? Quienes proponen la iniciativa y quienes quieren sacar adelante la iniciativa. Pero estamos dejando de lado algunas cuestiones que me parece que también tendríamos que verlas con más detenimiento, con más detalle. Por ejemplo, se mencionaba el caso del financiamiento en las campañas, y sí, el caso del financiamiento en las campañas es muy interesante porque resulta que solo puede haber jueces, magistrados y ministros ricos,
porque de acuerdo a la propuesta constitucional, como nos la están planteando, dice que está prohibido el financiamiento público, está prohibido el financiamiento privado, nadie puede contratar como terceros para poder hacer campaña en favor de los jueces, magistrados o ministros que se quieran proponer, y además no va a haber una precampaña y se van a tener que regir por estas reglas. ¿Quién va a poder pagar su campaña? Pues solamente los jueces, magistrados y ministros que tengan dinero para poderla solventar, porque si reciben un centavo de financiamiento público-privado, simplemente estarán cayendo en ilegalidad. Entonces, me parece que ese es un punto que valdría la pena saber entonces cómo se van a financiar, porque a mí me preocupa que alguien pueda hacer una campaña y donde nos digan que de pronto no costó nada o que se hizo sin dinero, no lo sé. Ese es uno de los puntos. Otro de los puntos que me parece muy interesante, también dentro del aspecto electoral, es que no hay que perder de vista que esta reforma se presenta junto con otras 9 reformas. Y una de esas 9 reformas adicionales es la reforma en materia electoral. Y en materia electoral, resulta de que para todos los procesos electorales habrá sanciones por parte del órgano electoral. Y esas sanciones quiere decir que también aplicarán a jueces, magistrados y ministros que durante el proceso electoral caigan en alguna infracción, lo cual significa que vamos a poder tener candidatos a jueces, magistrados y ministros sancionados con multas o a lo mejor con sanciones más graves y que incluso podrán determinarse como créditos fiscales que podrá irles a cobrar el Servicio de Administración Tributaria del Poder Ejecutivo. Lo dejo un poquito ahí porque no estamos hablando de la reforma electoral, pero que viene junto con el paquete de reformas que se presentó en febrero de este año. Esta parte de la campaña va muy de la mano con algo que decía el magistrado que me parece muy importante destacar. Él hablaba de una sustitución escalonada. Y esa sustitución escalonada está prevista para los ministros, pero no está prevista para jueces y magistrados. Y eso es muy interesante porque resulta de que los jueces y magistrados durarán en su encargo 9 años y los vamos a elegir en bloque, salvo los que o vayan falleciendo o se vayan jubilando de manera anticipada o se vayan retirando. Pero adicionalmente, este tema de la elección de jueces y magistrados incluye 2 aspectos importantes. El primero, que no pueden salir, como bien lo dijo el magistrado Lanís, de su circunscripción donde son electos, es decir, del circuito donde son electos. Y la segunda es que tienen reelecciones no limitadas, lo cual significa que podemos tener jueces o magistrados que duren 9, 18 o 27 años ejerciendo el cargo en un determinado circuito porque simple y sencillamente son magistrados o jueces populares desde el punto de vista electoral. Entonces me parece, yo no estoy diciendo que esto esté mal, yo lo que estoy diciendo es que abre unas puertas muy peligrosas para la democracia mexicana y para la administración de justicia. Y normalmente la experiencia que tenemos en este país es que cuando se abren puertas grandes, se meten los tumultos por esas puertas y luego es muy difícil cerrarlas. Adicionalmente, también con el tema de lo que tiene que ver con la reforma judicial, ya para no regresarme a la electoral, a mí hay algo que me preocupa y quiero llamar la atención sobre esto. Son los interinatos. ¿A qué me estoy refiriendo con los interinatos? Resulta de que tenemos el caso de ministros, jueces o magistrados que por defunción, por renuncia, por sanción, por alguna causa de separación definitiva, dejan vacante el cargo. Y lo que la reforma está estableciendo es que estas vacancias, estas licencias de jueces, de magistrados o de ministros, se van a cubrir ya no mediante un proceso electoral, sino mediante una propuesta del presidente de la República para una ratificación en el Senado durante el tiempo que le falte al encargo para concluirse. Entonces, si al magistrado lo eligen por 9 años y resulta que falta durante el primer año, se podrá nombrar un interinato para 8, siguiendo las reglas que no les están gustando ahora, que es propuesta del Ejecutivo y ratificación del Senado, porque no trae una limitación
la Constitución para estos interinatos. Con lo cual, entonces, abrimos la puerta a que haya una elección y los que resulten electos y sean incómodos, entonces puedan ser removidos del cargo por alguna causa. Siempre hay fiscalías propicias para que se puedan tomar algunas acciones en este sentido. Y finalmente, las suplencias o los interinatos sean designados de la misma manera que ahora nos dicen que no les gusta que se designe. Esto me parece que es uno de los puntos donde habría que poner atención, pero no es el único. Me parece preocupante, lo dijo, me parece que Eduardo Bojorquez y me parece que también Enrique Pereda lo mencionó, la espada de Damocles en que se convierte el Tribunal de Disciplina que se está proponiendo. Y aquí quiero, y me van a disculpar, me voy a referir a un tema estrictamente constitucional, pero que está plenamente justificado y voy a tratar de ser muy claro. En la reforma del 94 se decidió que el Pleno de la Suprema Corte ya no administrara al Poder Judicial y se crea un órgano de administración que es el Consejo de la Judicatura Federal. Y se le dan básicamente dos atribuciones, lo que es la parte de administración del Poder Judicial de la Federación y por otro, lo que tiene que ver con el orden y disciplina dentro del Poder Judicial de la Federación. El Consejo está integrado por representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, con estas dos atribuciones. El órgano de administración que se está proponiendo ahora separa la función de la administración y la confiere a este órgano de administración, que tiene, igual que el Consejo de la Judicatura, una integración tripartita, los tres poderes. Pero se separa la función de disciplina, es decir, la función de castigar, se traslada al Tribunal de Disciplina. Y este Tribunal de Disciplina también se elige popularmente. Y esta integración popular se hace, como lo decía el magistrado Alanís, con propuestas del Ejecutivo, 10, con propuestas del Legislativo, 5 por Cámara, y con propuestas del Poder Judicial. ¿Y por qué se tiene que meter en la vigilancia y disciplina el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo si en todo caso la razón por la que se había metido en la función de administración era por el tema presupuestal? O más bien, la pregunta sería, ¿por qué no nombrar representantes del Poder Judicial que les impongan sanciones a los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo? Y alguien me dirá, es que sí las resuelven tribunales. Sí, las resuelven las responsabilidades administrativas ese Tribunal Federal de Justicia Administrativa que no está siendo tocado por esta reforma. Entonces, hay una intromisión, se está diseñando constitucionalmente una intromisión en lo que tiene que ver con el castigo a los jueces magistrados. Ministros los deja un poquito de lado, aunque los puede formular denuncias de juicio político, por parte de los otros dos poderes respecto de lo que tiene que ver con las posibles infracciones, como esta que mencionaba el magistrado, en donde resulta de que si no se resuelve en 6 meses van a ir a dar al Tribunal de Disciplina para ser juzgados por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo y por el Poder Judicial, cuando en realidad es un tema estrictamente interno del Poder Judicial. O sea, ahí tenemos un riesgo en ese diseño institucional que se le está dando a la reforma. También tenemos una cuestión interesante en relación a lo que tiene que ver con las sanciones, porque efectivamente, como bien lo dijo también el magistrado Alanís, se trata de una sola instancia, pero contra la que no procede tampoco el amparo. Es decir, muy atinadamente el magistrado hacía la referencia a que el hecho de que el amparo no es una instancia como tal, pero se puede considerar en la práctica como esto, resulta de que no funciona así con este Tribunal de Disciplina. Y entonces ahí tenemos perfectamente una herramienta con la cual podemos remover algún juez o algún magistrado, nombrar un interino y nos vemos en el siguiente proceso electoral, en donde además, pues, si metemos al candidato correcto, vamos a poderlo reelegir indiscriminadamente las veces que sea necesario. Y en la parte electoral, y perdón que me regrese en este sentido, en la parte electoral no debemos de perder de vista
que va a coincidir la elección de jueces, magistrados y ministros con los procesos electorales, en los que también hay participación política. Y es muy difícil que el electorado no haga ese nexo entre determinado partido político con determinado juez, con determinado magistrado, con determinado ministro que es candidato. Y por lo tanto, entonces, vamos a tener una influencia soterrada, embosada del sector político dentro de las decisiones para poder integrar el Poder Judicial. Esta cuestión se va todavía peor en el caso de los estados, porque en el caso de los estados, y aquí voy a pedir la dispensa de ustedes para hacer una lectura del texto preciso de cómo está planteada la reforma, dice: las propuestas de candidaturas y la elección de los magistrados y jueces integrantes de los poderes judiciales locales, esos que se encargan de la justicia cotidiana, de la que ya se habló y de la que ya se dice que es donde está el grueso de la parte del interés del pueblo mexicano en la justicia, se realizarán conforme a las bases que establece esta Constitución para el Poder Judicial de la Federación, pero luego dice, y en los términos y modalidades que establezcan las constituciones locales, garantizando mecanismos transparentes y paritarios de elección. Y a mí, perdónenme que sea mal pensado, pero me suena que es un regalo para los gobernadores que les ayudaron en la elección, porque les están abriendo la puerta a que puedan tener sus propios sistemas de designación con ciertas particularidades que le puedan dar a los gobernadores el control de los poderes judiciales locales. Entonces, en términos generales, me parece que esta reforma es un campo minado, porque no nada más es el tema de la elección. Y voy a cerrar, dije que iba a ser breve, voy a cerrar retomando una pregunta que Octavio formuló al finalizar las 3 primeras exposiciones, que esto cómo impactaba en el juicio de amparo. Bueno, tiene una cuestión muy interesante esta pregunta. Sí se reforma algo el juicio de amparo, pero se refiere más bien a las famosas suspensiones que no podrán tener efectos generales. No es esa la parte interesante en relación a la protección de los derechos constitucionales del pueblo mexicano. Existe el artículo 105 de la Constitución que establece las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y las apelaciones tratándose de juicios donde la Federación es parte. Las acciones de inconstitucionalidad se han visto disminuidas porque la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no recurre a ellas. Pero si nosotros revisamos los índices de la Suprema Corte, la gran mayoría de las acciones de inconstitucionalidad son planteadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos o por las minorías legislativas. Y la mayoría de las controversias constitucionales son planteadas por municipios. Con la reforma se está estableciendo un control respecto de las leyes de la siguiente manera. Actualmente la Corte tiene 11 ministros y de los cuales se requiere el voto de 8 para que se pueda hacer una declaratoria de inconstitucionalidad en una acción de inconstitucionalidad o en una controversia constitucional. ¿Y qué sucede cuando esto se da así? Se tiene que dejar de aplicar la ley. Existe, en relación al juicio de amparo, un tercer mecanismo para invalidar una ley, que es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Y esto, los tribunales colegiados, como en el que participa el magistrado, pueden ir emitiendo criterios de jurisprudencia donde están declarando inconstitucional una norma y entonces pedir que la Corte declare de manera general una inconstitucionalidad. 8 votos que se necesitaban para la declaratoria en acción de inconstitucionalidad, 8 votos que se necesitaban para la declaratoria en controversia constitucional y 8 votos que se necesitaban para la declaratoria general de inconstitucionalidad. El problema es que ahora son 9 ministros con la reforma, ya no son 11, pero los 8 los dejaron. De manera de que ahora ya no nada más va a ser
este absurdo que tenemos, que tanto ha sido criticado, de que ganando la mayoría pierde si no junta los 8 votos. Ahora resulta que 2 ministros pueden evitar que se declare una inconstitucionalidad en acciones de inconstitucionalidad, en controversias o en declaratorias generales. Lo cual significa que 2 ministros pueden permitir que en México se sigan aplicando leyes inconstitucionales, no importa lo que digan el resto, es decir, los otros 7 ministros que integrarán el Pleno de la Suprema Corte. Y esta es una de las trampas que me parece fundamental, sobre la que hay que voltear a ver en esta reforma, porque prácticamente a lo que estamos haciendo o a donde estamos llegando es a acotar de tal manera los mecanismos de control constitucional que no va a importar que tengamos leyes inconstitucionales que hagan lo que les dé la gana con la prisión preventiva, que establezcan impuestos excesivos. Vamos a tener cerradas las puertas, ya la tenemos con las suspensiones, que no vamos a poder tener suspensiones en estos casos, por ejemplo, tributarios, porque se consideran de interés público. No vamos a poder tener resoluciones que invaliden leyes inconstitucionales y en todo caso necesitamos que estos 9 ministros electos, pues haya 8 que se decidan a ir en contra del Poder Legislativo o a lo mejor hasta del presidente de la República que los propusieron para ser candidatos. Y si algo tiene el mexicano es ser agradecido y por lo tanto veo muy difícil que vayan a votar en el Pleno en contra de quien los propuso para el cargo. Muchísimas gracias. Su semblanza, pero quisiera leerla. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ya cuenta con un máster en Derecho Constitucional y Amparo por esa misma facultad. Se ha desempeñado como profesor de Derecho de Amparo y Prácticas Forenses en Derecho de Amparo en la Facultad de Derecho de la misma universidad, de la Autónoma de San Luis Potosí, también como coordinador de la especialidad en Derecho Privado en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y actualmente es el presidente del capítulo San Luis Potosí de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, miembro del número de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social y miembro del número de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo. Muchísimas gracias, Jorge, de verdad que una perspectiva muy fresca. En ese cómo no que dices, pues el cómo no que pusiste lo vamos a poner en el cómo sí, porque son puntos que nos parecen relevantes que tendrían que estar dentro del documento que estaríamos socializando con todas las cámaras y presidentes que nos están escuchando. Y pues te pediría, magistrado, un último punto o comentario para pasar con nuestro invitado final, con el diputado federal que ya está aquí con nosotros. Adelante, magistrado, por favor. Pues yo nada más diría que en cuestiones políticas, como en todas, el triunfo nunca se termina. Todos hemos estado ya arriba y abajo. Y precisamente la democracia y la república es la manera en que, sabiendo que las cosas cambian con el tiempo, mantengamos una identidad en la pluralidad. De tal forma que estemos conscientes que los que ahora están arriba, después pueden estar abajo, como alguna vez, de hecho, ya lo estuvieron. Y que la manera de controlar de mejor modo el poder que hemos encontrado después de años y años de humanidad es mediante el derecho. ¿Qué es Estado de Derecho? Que las disputas políticas se resuelvan conforme a derecho, que las disputas económicas se resuelvan conforme a derecho, que las disputas entre política y economía se resuelvan conforme a derecho, y las mismas, también las familiares, las civiles, y no solamente conforme a cualquier derecho, sino conforme a un derecho que tome en cuenta a la mayor cantidad de personas, precisamente en su pluralidad. Y es este el papel que sociológicamente tienen los derechos humanos. Los derechos humanos son garantías de que la política va a ser política, de que el derecho va a ser derecho, de que la economía va a ser economía, y que la economía no se va a meter a la política, ni la política se va a meter a la economía, que el derecho no se va a meter a la política, sino solamente va a ser valer conforme
a mecanismos previamente establecidos resoluciones esperables. Y así en todos los ámbitos de la sociedad. Esto, a la postre, termina dando un Estado más fuerte. Para citar ejemplos de aquí, porque estamos en donde va a ser muy llamativo. En nuestro país tenemos una economía formalizada, abierta al mercado, y una no formalizada. El dinero que obtiene el Estado viene de la formalizada, más que pagando contribuciones. Hay un ámbito muy amplio de nuestro país, por cuestiones variadas, que está fuera de esa formalidad. La idea es que tarde o temprano se terminara incorporando a la formalizada, uno, para hacer más plural todavía el Estado y hacer que el Estado, que es la organización política que reúne a todas las personas del país, tenga más fuentes de financiamiento y también más fuentes de información y de planteamientos por parte de las personas. Muchas personas que están en la economía no formalizada pues no van tampoco al juicio de amparo, buscan otras formas de resolver sus conflictos, pero esas formas no van a ser las previstas en la Constitución, las previstas en leyes, las previstas en parámetros que todos sepamos cuáles son sus rangos de posibilidad, y eso aumenta la complejidad del manejo político. Y creo que eso nos saben también muy bien pues las personas que se dedican a la política. Es por un lado reducir complejidad y por otro lado encauzarla a mecanismos racionales de solución de conflictos. Son muy complicadas, por eso las leyes son complicadas, porque la realidad social que tiene este país es realmente muy complicada. Por eso no van a cambiar las leyes que se van a aplicar, pero precisamente por eso se requiere gente no solo que las conozcan, sino que hayan trabajado con ellas. Entonces, dejar de lado todo ese capital que actualmente tiene el Estado en jueces, magistrados y ministros, que son jueces del Estado. Nosotros somos jueces del Estado. No trabajamos nada más para el poder, pero también para el poder. No trabajamos nada más para la economía, pero también para la economía. Al final de cuentas trabajamos para todos. Porque en el Estado, directa o indirectamente, estamos todos involucrados, tanto los que están en economía formal como los que están en economía informal. A todos les afecta lo que hagamos con el Estado. Y al final de cuentas, lo que hemos querido hacer desde los sentimientos de la Nación de Morelos es que el parámetro para resolver esos conflictos que surgen en todas las facetas de la sociedad, y en este caso la economía y la política, pues se resuelva con base en la ley y con base en la razón. Por eso estaba yo con esta analogía de la enseñanza que no tiene fuerza directamente con el poder ni con la economía, pero que es necesaria para que la economía y el poder puedan hacer lo que de ellos espera. De la política, decisiones que nos lleven a todos hacia determinado derrotero, porque es política, ideológica, y por otro lado, una economía que permita el desarrollo de las personas y de su subsistencia. Esto por hablar de dos de los sistemas, de los muchos más que hay en la sociedad, y en todos los cuales el derecho tiene pues intervención en todas las leyes que más o menos hablé de manera muy somera. Y por último, pues mencionar que efectivamente nos parece muy importante que se esté hablando del Poder Judicial, porque es sano que se hable de él. Sería más sano aún que discutiéramos un plan general que involucrara a todos los estados de la República y que involucrara desde la persecución del delito hasta la resolución misma del conflicto, desde policías, fiscalías y también a los foros de abogados. Pero bueno, se ve complicado ese escenario, pero creo que ese será el ideal.
Y ya hablando del más cercano, pues sí, uno que permita tener una conciencia de qué es lo que realmente se esté buscando con esta reforma, que yo creo que al final debe ser algo bueno para el país, algo que sea propicio para que el propio gobierno entrante pueda llevar de mejor manera sus fines. Seguro que nadie quiere que nuestro gobierno tenga un mal inicio. Queremos que esto mejore para todos, que nadie, y menos alguien que está hablando por parte del Estado. Yo soy parte del Estado, pues queremos eso, que a todos los que gobiernan les vaya bien. Creo que nadie tiene, o nadie con reales ganas de que este país mejore o de tener una distinta finalidad. Y en mi caso, y de jueces y magistrados, que no somos políticos, pues es eso, no es nada más que por lo pronto proponer cuestiones que puedan ayudar a que no haya demasiadas consecuencias internacionales muy dañinas, creo que a veces no se han direccionado de manera correcta, y por otro, pues fortalecer la República, la división de poderes y el Estado de Derecho. Gracias. Muchísimas gracias, magistrado. Y un último comentario, Jorge, si tendrás algún comentario. Parece que el reto no es una propuesta. No, si me permites nada más un comentario, porque creo que sería un buen mensaje que valdría la pena tomar en cuenta. Yo estoy de acuerdo que hay que reformar el Poder Judicial, como hay que reformar muchas cosas, pero hay que tomárselo con calma. Hay que hacerlo bien y tomándose el tiempo necesario. Hacer las cosas rápido puede llevar a precarizar el sistema de justicia. Y quiero nada más recordar, como una mera referencia, lo que es la escena inicial de la película El Padrino. La película El Padrino, tenemos el caso de Américo Bonacera pidiéndole justicia a Vito Corleone, le platica de que a su hija la golpearon, intentaron abusar de ella, pero que pues, no tuvo nada en los tribunales, porque resulta que se encontró con que el juez no había realmente sancionado a los culpables. Y Vito Corleone le dice que si fuera su amigo, le hubiera recibido justicia de inmediato, que si fuera su amigo, entonces el problema habría quedado resuelto. Y ese es el riesgo de precarizar la justicia. Si los tribunales no funcionan, la justicia informal, estos señores a los que tanto se les ha abrazado y poco se les ha combatido, pueden convertirse eventualmente en tribunales de justicia informal si es que se precariza el Poder Judicial y el Poder Judicial no representa una alternativa realmente para justicia. Y esto es un tema serio, pero además que se ha presentado en otros países cuando los jueces, cuando los magistrados no cumplen realmente con su función. Y parece incluso de que comience el próximo periodo presidencial puede llevarnos a un riesgo real de que existan o empiecen a surgir gente que ofrezca solución de problemas extrajudicialmente. Y eso a mí me parece que es uno de los focos rojos enormes que tendrían que tener los legisladores para no darle tanta prisa en esta decisión. Gracias. Y pues vamos a continuar con nuestro foro. No me queda más